Buenas noches desde el espacio de arte y cultura instalado en la explanada exterior de la Plaza de las Ventas. Este programa y los 4 sucesivos se grabarán aquí, escenario de las jornadas culturales, conferencias, coloquios, exposiciones, conciertos y mucho más organizadas por la empresa Tauro Delta, a la que agradecemos la hospitalidad, y dirigidas por Simón Casas y por mí en paralelo a la Feria de San Isidro y ya en junio a la del Arte y la Cultura. El protagonista de esta entrega de las Noches Blancas es Mario Vargas Llosa, que lo fue también en el acto de inauguración de las jornadas y que pocos días antes había publicado con sello de Alfaguara La civilización del espectáculo. Obra de peso esta, aunque no pesada. En ella cito fragmentos de la columna que a raíz de su aparición le dediqué en El Mundo. Mario se atreve a analizar y denunciar lo que cualquier persona dotada de sentido común piensa, pero no dice en lo concerniente a la degradación artística, literaria, filosófica y pedagógica de nuestra época. Poderoso caballero es la presión ejercida por lo que la Escuela de Frankfurt llamaba discurso de valores dominantes. Vargas Llosa se enfrenta a él con arrojo de Tirán lo Blanc, idealismo de Quijote que arremete contra las aspas de los borregos del multiculturalismo y el relativismo, y autoritas patrum de senador de la literatura. Supongo que muchos de ustedes, y ojalá me equivoque, pues no son verdugos sino víctimas, no entenderán el latinajo que acabo de utilizar, no con ánimo de pedantería sino de coherencia, pues sobre eso precisamente reflexiona, entre otros asuntos afines, el penúltimo premio Nobel en este ensayo magistral. Los vigentes planes de estudio no ningunean la enseñanza de las humanidades. Sin ellas es imposible acceder a lo que los atenienses llamaban paideia, o sistema de educación que convierte al súbdito en ciudadano, y no menos imposible sería resumir en esta breve introducción el contenido de un ensayo en el que hay casi tantas ideas, todas sugestivas, y tantos argumentos, todos convincentes, como líneas. De él vamos a hablar en la primera parte del programa que ahora empieza. Buenas noches, Mario. Hola, Fernando. Muchas gracias por esa introducción tan generosa. De tal señor, tal honor. Tengo aquí el discurso que pronunciaste en Estocolmo al recibir el Nobel. Título: Elogio de la lectura y la ficción. En este último libro tuyo, La civilización del espectáculo, Alfaguara, no hay, por desgracia, ficción, sino cruda realidad, la del deterioro cultural de nuestro tiempo. Te has atrevido del contracorriente que el rey va desnudo. Bueno, yo creo que uno de los, hay muchas cosas muy positivas en nuestra época, sin ninguna duda, un progreso que es sería pues insensato no reconocer, y al mismo tiempo creo que en el campo específicamente cultural hay un deterioro que hay que señalar, porque creo que, si la cultura se empobrece, si la cultura se vuelve un mero entretenimiento, como comienza a ocurrir, ¿no?, con algunas de las manifestaciones de la cultura, va a haber un empobrecimiento general ya de la vida, simplemente, que podría tener consecuencias muy graves en muchos aspectos de la vida social, la política, las relaciones personales, la vida sexual, la vida espiritual, porque la cultura es algo que abarca, que impregna prácticamente pues todas las formas de la vida, ¿no? Enseguida vamos a hablar de todo eso, pero antes, Mario, unas palabritas sobre ese asiento de la niña mala en el que tú estás sentado y este asiento del niño raro en el que estoy yo sentado, que son sillas profusamente decoradas por ese pintor cubano, Carlos Boix, amigo tuyo, que es también el autor de aquel cuadro sobre la niña mala que está en el fondo de la sala. Así es, efectivamente. Pues sí, él ha tomado esta novela mía como una fuente de inspiración y ha hecho cuadros y hasta algunos objetos, lo que a mí no deja de sorprenderme y desde luego pues divertirme también, ¿no? Sobre todo cuando él impregna las cosas que hace de humor, ¿no? De irreverencia, de humor, ¿no? Tú sabes que a mí Travesuras de la niña mala es un libro que me gustó muchísimo, es uno de los libros tuyos que más me gusta. Además transcurre parte de él en Tokio, ¿no? Ya sabes que yo, en fin, voy yo bastante sé que has por ahí, tenido me gustó muchísimo experiencia japonesa intensa. Bueno, Mario, cita inicial de Huidobro en la civilización del espectáculo: las horas han perdido su reloj. Una forma de decir
que el sentido común ha desaparecido, que la brújula se ha quedado sin norte y que los seres humanos nos hemos quedado sin oremus. ¿Es eso la pérdida del sentido común, la madre del cordero de los males que tú denuncias en este libro? Bueno, yo creo que, digamos, el fenómeno se podría describir de la siguiente manera. Es decir, que el concepto de cultura, que cuando tú y yo éramos muy jóvenes era algo perfectamente claro e identificable, ha ido a lo largo de estos últimos 30, 40 años ensanchándose para abarcar tantas cosas, para representar tantas cosas a la vez, que hoy día prácticamente ya no quiere decir nada de lo que dijo y simplemente quiere decirlo todo, que es una manera de decir nada. Todo se ha vuelto cultura y ya nada es cultura, porque la cultura se ha identificado con el entretenimiento, ha pasado a ser una de las formas del entretenimiento, y entonces con eso se ha perdido calidad, se ha perdido profundidad, se ha perdido excelencia y se ha perdido sobre todo esa capacidad crítica que tenía tradicionalmente la cultura para cuestionar lo establecido, para problematizar lo que parecía, digamos, logrado, alcanzado. La cultura ahora es una diversión, un entretenimiento, y bueno, compite con otras formas de diversión y de entretenimiento, lo que en el campo específico de la cultura significa abaratamiento, frivolización, banalización. Desde luego, creo que ese es un fenómeno general y que hay afortunadamente muchas excepciones, pero la tendencia me parece ser esa, y eso creo que si no hay una rectificación, una reacción a tiempo, podría tener consecuencias gravísimas en el futuro, ¿no? Tú dices, y a mí me pasa lo mismo, que si vas a la Bienal de Venecia, pongo por ejemplo a la Feria de Arco en Madrid o a un restaurante de cocina creativa, esto lo añado yo, tienes la sensación de que te están tomando el pelo. Bueno, yo creo que en el campo sobre todo de las artes plásticas es donde la confusión es mayor. Hoy día es muy difícil ya que haya un consenso respecto a lo que es bello y a lo que es feo. Incluso la noción misma de belleza, de fealdad, está siendo cuestionada por la posmodernidad, y el arte ya no debe, según muchos de sus cultores contemporáneos, pretender alcanzar la belleza, esa forma de excelencia, digamos, formal, que antes era lo característico del arte. No, ahora se trata de expresar algo que sea fundamentalmente novedoso, que represente una ruptura de algún tipo con lo pasado, y entonces pues eso se presta a todos los embauques del mundo. Y bueno, un espectáculo como el que ofrece por ejemplo la Bienal de Venecia, porque yo creo que es uno de los espectáculos donde ese fenómeno está más visible, nos muestra a dónde puede conducirnos, ¿no es cierto? A que no, digamos, el embustero, el vivo, el pícaro, el oportunista, al final prevalezca sobre el auténtico, sobre el que realmente hace un trabajo novedoso y creativo. Y no hay manera de establecer una frontera entre los dos, porque los cánones tradicionales han saltado en pedazos, y hoy día pura y simplemente pues no hay manera de establecer qué cosa es genuino, qué cosa es auténtico y qué cosa es puramente postizo, diversión pura, ¿no? Esa sensación de tomadura de pelo la tienes tú, la tengo yo, y yo creo que la tiene el común de los mortales. Pero no se atreve a reconocerlo. Nadie se atreve a decirlo. Entonces, no solo se burlan de nosotros, vivimos también al mismo tiempo en una especie de dictadura del papanatismo, ¿no es verdad? Hay una confusión, digamos, hoy día, la función que antes tenía la crítica, hoy día la tiene la publicidad. La publicidad, los galeristas. Hay unos intereses creados muy fuertes que trabajan en función de ciertos objetivos que no tienen nada que ver con la creatividad, con el arte, ¿no? Y entonces eso ha creado una confusión en el campo artístico que es muy dramática. En los otros géneros, digamos, el problema no se ha dado con esa crudeza, pero es un problema que está ahí. Se ha impuesto, por ejemplo, un arte light, un arte ligero, una literatura ligera, una música ligera, y esa música, ¿qué cosa persigue? Persigue entretener, persigue divertir, y yo creo que, digamos, la función del arte siempre ha sido
entre otras cosas, por supuesto, entretener y divertir, pero en el sentido más profundo y complejo de esa expresión. Al mismo tiempo significaba, digamos, la cultura o dar respuesta o plantear preguntas que tenían que ver con una problemática que trascendía lo puramente actual, la pura actualidad, y que iban a lo más, digamos, permanente de la condición humana, de la vida. Eso, pues, una cultura que persigue sobre todo divertir, ya no puede tener esa función, y esa función entonces, ¿quién la cumple? Formas absolutamente espurias de cultura, formas que hoy día, como todo es cultura, asumen, digamos, de una manera totalmente impostora a la función de la cultura. Bueno, y aparece un libro como este, Mario, a mi juicio magistral, y sabes que lo digo porque lo pienso, e inmediatamente aparecen también los muñidores del discurso de valores dominantes a los que antes me refería y empiezan a acusarte de no ser un hombre de tu tiempo, de ser un reaccionario, de no marcar el paso de la modernidad y, peor aún, de ser un elitista, pecado imperdonable. Sí. Bueno, yo creo que, digamos, es completamente absurdo ese rechazo sistemático de las élites. Digamos, yo creo que las élites deben ser rechazadas si las élites responden al nacimiento o responden al poder económico o al poder político, pero tradicionalmente la cultura ha generado siempre jerarquías. Hay gentes a las que le interesa muchísimo la cultura y han dedicado su vida a la cultura, y esas gentes han constituido una élite cuya tarea, cuya función de alguna manera transpiraba y llegaba a impregnar al conjunto de la sociedad. Pero digamos, así como es absolutamente imposible que todo el mundo sepa exactamente en qué consiste la teoría de la relatividad, es completamente utópico pensar que todo el mundo puede leer, entender y gozar con Proust o con Joyce, o leyendo los poemas oscuros de Góngora, o leyendo los poemas de T.S. Eliot o de Ezra Pound. Eso simplemente no es posible, y hay allí como una distribución, digamos, de la vocación, del interés, de la curiosidad por ciertas actividades culturales. Eso crea élites, y las élites son resultado fundamentalmente de la dedicación, de la vocación y del talento. Las élites deben ser bienvenidas. La desaparición de las élites solo se puede conseguir a través de la banalización y la vulgarización de la cultura, ¿no? Ya que mencionas a Eliot, desde las primeras páginas del libro citas a menudo las notas para una definición de la cultura. Sí, porque él señaló de alguna manera en ese libro, pues escrito hace más de 50 años, ¿no? Más de 60 años prácticamente, este fenómeno que se venía. Él, en su momento parecía absurdo decirlo, él decía, no se puede, digamos, descartar la posibilidad de que en un momento la cultura desaparezca, o lo que nosotros entendemos hoy día por cultura desaparezca. Y yo creo que, miren, un plazo tan relativamente corto desde el punto de vista de la historia como son 50, 60 años, en cierta forma ha empezado a ocurrir en nuestro tiempo, ¿no? Bueno, Eliot, y tú lo mencionas, afirma que la alta cultura es efectivamente patrimonio de una élite y añade que debe ser así, que toda cultura no minoritaria se desnaturaliza. La pretendida democratización de la cultura opta por la cantidad frente a la calidad. Claro, solo se puede conseguir a través de la banalización. Digamos, es un ideal democrático, por una parte generoso, sin ninguna duda, muy generoso, la idea de que la cultura llegue a todo el mundo. Ese, digamos, principio yo creo que es aceptable, pero lo que no puede llegar es de la misma manera a todo el mundo. Eso, desde luego, no es posible, porque nosotros somos diversos, los seres humanos, tenemos vocaciones y tenemos aptitudes distintas, y no puedes pedir que todo el mundo se consagre de la misma manera al estudio, por ejemplo, de los clásicos. Tiene que haber clarísimamente allí una cierta repartición del trabajo. Y hay que reconocer que quienes dedican enteramente su vida o a la creación o a la difusión de la cultura, llegan a constituir una sección de la sociedad. Y lo importante es que esa sección de la sociedad, esa élite,
esté siempre en contacto y contamine al resto de la sociedad. Eso ha ocurrido en los periodos de mayor riqueza cultural, y en el futuro, si nosotros queremos tener una cultura de verdad, volverá a ocurrir, y saldremos de esa confusión en la que vivimos en nuestros días, ¿no? Tu libro es un libro amable, razonable y sereno, porque tú eres una persona amable, razonable y serena, pero yo a veces al leerlo, Mario, pensaba en el Fahrenheit 451 de Bradbury e incluso en el 1984 de Orwell, aunque tú, siempre conciliador, no peques del dramatismo de esas dos distopías. No, porque no creo que digamos, se haya llegado tan lejos, y tampoco que el peligro sea tan inminente. Pero sí creo que hay un proceso que, si no se detiene, se ataja y se corrige, podría en última instancia desembocar en algún horror semejante a las de esas, digamos, pesadillas futuristas que tú has citado, ¿no? Y creo que en eso la educación tiene un papel principalísimo, que tú en tu introducción lo has mencionado. A mí me parece terrible lo que es hoy día el desprecio de las humanidades en la enseñanza básica, como si fuera una materia prescindible, como si estuviera, digamos, reñida con lo que es la formación práctica moderna de las nuevas generaciones. Descartar las humanidades es descartar el denominador común, es justamente aquello en lo que nosotros, en este mundo de especialistas, compartimos, a leer novelas, leer poemas, ver obras de teatro, gozar con una exposición de pintura o con una buena corrida para los aficionados a la fiesta. Es algo que nos comunica, nos hace sentir partes de algo que es una fraternidad humana. Si eso desaparece, en última instancia, el mundo sería un mundo de especialistas, es decir, de seres solitarios e incapaces de comunicarse entre sí, porque el especialista sabe mucho de lo suyo y no sabe nada de lo demás. Y entonces un mundo de especialistas pues sería un mundo de autómatas, de incomunicados. Justamente las humanidades establecen esos denominadores comunes, esos consensos en los que todos pueden participar con un cierto conocimiento de causa. Entonces, acabar con las humanidades a mí me parece un verdadero crimen de tipo cultural, ¿no? Libro de fácil digestión, pero de larga gestión. Lo digo porque en su curso principal surgen pequeñas islas, artículos publicados por lo general en El País, en los que se iban horneando y vertebrando. Los he puesto las ideas como que antecedentes, porque claro, muchos de esos temas eran temas que de alguna manera estaban insinuados ya en ciertos hechos culturales, o de tipo político, de tipo religioso, de tipo social, y entonces por eso he puesto esos antecedentes que son como unas referencias a ciertos episodios indicativos de aquello que venía a suceder, ¿no? Primer párrafo del libro, Mario, es probable que nunca en la historia se hayan escrito tantos tratados, ensayos, teorías y análisis sobre la cultura como en nuestro tiempo. El hecho es tanto más sorprendente cuanto que la cultura, en el sentido que tradicionalmente se ha dado a este vocablo, está en nuestros días a punto de desaparecer, y acaso haya desaparecido ya, discretamente vaciada de su contenido y este reemplazado por otro que desnaturaliza el que tuvo. ¿Eso es un lachate ogni esperanza? Bueno, digamos, en cierta forma ha ocurrido, porque hoy día pues simplemente en las informaciones, digamos, tú ves que se habla de la, yo cito algunas frases muy precisas tomadas de la prensa, de la cultura, de la estética nazi, de la cultura de los hippies, la cultura de la marihuana. Entonces, bueno, si todo eso es cultura, entonces todo es cultura y nada es cultura al mismo tiempo, ¿no es verdad? ¿Qué ha desaparecido? Ha desaparecido un canon, ha aparecido un cierto tipo de valores que nos permitían juzgar ciertas actividades respecto a otras y establecer una cierta prelación. Eso hoy día ha desaparecido en el campo cultural, y entonces si todo es cultura, pues nada es cultura en cierta forma, ¿no?
Además de perder el sentido común, nos hemos infantilizado. Tú enciendes la tele y verdaderamente te quedas atónito ante lo que se ve allí. Adultos que están jugando las cosas que jugábamos de niños. La tele es uno de los indicadores, digamos, más flagrantes del fenómeno. Los programas de la tele apuntan con la intención de llegar al mayor número a lo más bajo. Y los programas más complejos, los programas, digamos, donde hay una cierta creatividad, se marginan, se pasan en horas imposibles, porque parten del supuesto que solo puede llegar a públicos excéntricos, a públicos absolutamente minoritarios, y entonces aquello que creen pasa a ser una realidad. Digamos, el gran público se alimenta de programas que son de una banalidad y a veces de una vulgaridad pestilencial, ¿no? Esa es la realidad. Y es un fenómeno que ocurre no solamente en España, ocurre en todas partes del mundo, sin excepción. Yo recuerdo cuando yo fui a vivir en Inglaterra en los años 60, a mí me impresionó la calidad de la televisión, era muy impresionante, digamos, el nivel cultural de los programas, desde los informativos hasta los programas de debate, y eso ha desaparecido totalmente. Hoy en día la televisión en Gran Bretaña es una televisión que busca fundamentalmente el entretenimiento y que recurre incluso al escándalo y al amarillismo para llegar a los grandes públicos, ¿no? Bueno, hablabas hace un momento de la necesidad de la educación y todo el mundo va a estar de acuerdo con eso, pero sin embargo llamas ingenua a la idea tan extendida hoy de que a través de la educación se puede transmitir la cultura a la totalidad de la sociedad. Y de la misma manera, creo que ese es un error, creo que se puede dar a todo el mundo, digamos, esa formación básica que te permite asimilar de una manera enriquecedora para ti misma las distintas actividades culturales. Pero clarísimamente hay algunas personas que van a tener una mayor inclinación y hacia ciertas formas culturales, en tanto que otras no van a tenerla. Y eso va constituyendo inevitablemente pues unas élites, ¿no es cierto? Si esas élites se mantienen, digamos, porosas, abiertas, y puede haber constantemente, digamos, un refuerzo de nuevos adherentes, en buena hora. Eso mantiene no solamente viva la cultura, sino mantiene una sociedad entera impregnada de todas maneras de las consecuencias de una buena cultura. Pero la idea de que la cultura puede llegar a todo el mundo de la misma manera es lo que estamos viendo hoy día con la televisión. Lo que llega y lo que se llama cultura es una forma totalmente deteriorada, encanallada, envilecida de cultura, ¿no? También dices que la cultura se transmite a través de la familia y que no es transmisión de diversas actividades, sino un estilo de vida. Exactamente. Yo creo que la familia es tan importante como la escuela para crear, por ejemplo, lectores, ¿ah? Si nosotros consideramos que la lectura es importante y en la casa donde viven los niños no hay un solo libro, pues es difícil que esos niños sean lectores, aunque en las escuelas les traten de inculcar, ¿no es cierto?, la importancia de la lectura. Creo que la escuela, desde luego, es fundamental, pero lo es la familia y lo es también el entorno social, ¿no es verdad? Si tú tienes una prensa, una radio y una televisión que también apunta a lo más bajo para llegar al mayor número, entonces, al final, la cultura se va empobreciendo, se va deteriorando y va ocurriendo ese fenómeno que yo trato de describir en ese ensayo, ¿no? Cultura y religión no son la misma cosa, pero no son separables, pues la cultura nació dentro de la religión y hay una especie de cordón umbilical. Es la tesis de Eliot, ¿no? La tesis de Eliot es que la cultura, digamos, nace dentro de la religión y nunca acaba por separarse enteramente de ella. Yo creo que esa tesis de Eliot es una tesis exagerada. Yo creo que a partir de cierto momento y para sectores importantes de la sociedad, la cultura llegó a reemplazar a la religión o llegó a llenar el vacío que dejaba la religión cuando el laicismo, digamos, avanzaba de una manera impetuosa. Pero el tipo de cultura que podía reemplazar a la religión era justamente la alta cultura. Tú no puedes pedir que la cultura abaratada
la pseudocultura de nuestro tiempo pueda cumplir esa función de reemplazar, digamos, la vida espiritual que antes llenaba enteramente la religión. Y entonces, yo no creo que la religión pueda desaparecer. Me parece que para un sector muy importante de la sociedad, vida espiritual, vida ética es inseparable de una fe de tipo religioso, pero sí creo que hay minorías para las que la cultura puede cumplir esa función, digamos, espiritual. Ahora, desgraciadamente, ese tipo de cultura que puede cumplir esa función no puede ser, pues, de ninguna manera la cultura del puro entretenimiento, de la pura diversión, ¿no? También denuncias la invasión de los ultracuerpos audiovisuales, el predominio de la imagen y el sonido sobre la palabra. Y Sí. citas a Roland Barthes, que llegó a decir que todo lenguaje es fascista. Bueno, ese es uno de los disparates que el gran, digamos, ensayista brillante que era Roland Barthes se permitió decir algo. Es completamente absurdo decir que todo lenguaje es fascista, que todo lenguaje acarrea un tipo de autoritarismo. Yo creo que eso no es verdad. Justamente quizá la característica mayor de la gran literatura ha sido su vocación crítica, su voluntad cuestionadora de todas las evidencias, de todo lo que parecía, digamos, axiomático. Así que la palabra, por el contrario, ha sido, digamos, uno de los grandes motores del progreso, del cambio, de la transformación. Y creo que uno de los problemas que vive la cultura de nuestro tiempo es el reemplazo de la palabra por la imagen como el gran medio de comunicación entre los seres humanos. Hoy día la imagen es una presencia impetuosa, es una presencia que realmente comunica mucho más a los seres humanos que lo hacía la palabra. Yo creo que también ese es uno de los defectos de la cultura de nuestro tiempo, que puede acarrear consecuencias muy graves, y creo que eso sí en el campo de la cultura democrática, ¿no? Internet, Mario. Un fanático de la web, como el profesor Joe O'Shea, filósofo de la Universidad de Florida, afirma: sentarse y leer un libro de cabo a rabo no tiene sentido. No es un buen uso de mi tiempo, ya que puedo tener toda la información que quiera con mayor rapidez a través de la web. Y más adelante citas también a la patética confesión de la doctora Catherine Hayles, profesora de literatura de la Universidad de Duke, que dice: ya no puedo conseguir que mis alumnos lean libros enteros. Bueno, pero claro, si están acostumbrados a apretar una tecla y a encontrar inmediatamente la información que buscaban, es difícil que esa persona haga el esfuerzo intelectual que significa leer un libro de aliento, sobre todo un libro complejo, que exige operaciones intelectuales elaboradas. Creo que es uno de los defectos de la extraordinaria transformación que ha traído en el campo de las comunicaciones, de la información, la revolución audiovisual. Hay que celebrarla. Creo que, entre otras cosas, es una defensa extraordinaria contra la censura. Las comunicaciones hoy en día, pues, han volatilizado todos los sistemas de censura y control, pero al mismo tiempo esa revolución tiene ese defecto extraordinario, que está sustituyendo a la lectura, sustituyendo a lo que es esa forma de introspección extraordinaria que desarrolla muchísimo las facultades intelectuales de los individuos. Digamos, cada vez son más inteligentes las máquinas y cada vez somos más tontos los que las usamos. Es un fenómeno que está ocurriendo en nuestro tiempo, que creo que también debería pararnos las orejas e inquietarnos. Mario, para terminar, 3 cargas de profundidad. Primera carga de profundidad, página 85 de tu libro. La civilización posmoderna ha desarmado moral y políticamente a la cultura de nuestro tiempo, y ello explica en buena parte que algunos de los monstruos que creíamos extinguidos para siempre después de la Segunda Guerra Mundial, como el nacionalismo más extremista y el racismo, hayan resucitado y merodeen de nuevo en el corazón mismo de Occidente, amenazando una vez más sus valores y principios democráticos. Bueno, esto ya son palabras mayores. El nacionalismo, el racismo son formas muy primitivas de rechazo del otro y vienen de muy atrás. Digamos, vienen de un mundo primitivo en el que se desconfiaba extraordinariamente del que no era igual a ti, ¿no?
Contra eso nos defendía la cultura, pero la cultura de verdad. La cultura postiza, artificial, superficial de nuestro tiempo, no solo no nos defiende contra eso, sino que en muchos sentidos ha contribuido a abrir las puertas otra vez a esos viejos demonios, entre ellos principalmente los del nacionalismo y el racismo, que son en cierta forma las dos caras de la misma moneda. Y ese es un problema que lo estamos viviendo hoy día en Europa, es muy evidente. Acabamos de ver hoy día las elecciones en Grecia, donde un partido nazi que no existía pasa a tener casi el 8% de la votación. Bueno, y en Francia en Francia casi Holanda, el 20%, Austria, el 18%, el 19%, un partido claramente, digamos, de vocación fascista, con unas actitudes de xenofobia, anti-inmigración. Bueno, el 20% de una sociedad como la francesa, pues yo creo que ese es un problema mucho más que político, es un problema cultural y que tiene que ver con ese empobrecimiento de la cultura que debía defendernos contra algo que hoy día no puede defendernos, ¿no? La segunda carga de profundidad en realidad ya la has mencionado, pero aquí está convertida en ciencia. Van Nimwegen, que es un científico, efectivamente, deduce de uno de sus experimentos que confiar a los ordenadores la solución de todos los problemas cognitivos reduce la capacidad de nuestros cerebros para construir estructuras estables de conocimiento. En otras palabras, cuanto más inteligente sea nuestro ordenador, ya lo has dicho, más tontos seremos. Bueno, ese dato está tomado de un libro que es muy interesante, que es un libro de Nicholas Carr. Es un científico norteamericano que estuvo muy vinculado justamente a la gran revolución audiovisual y que en un momento dado se asustó con aquello que le estaba ocurriendo a él mismo. Y él ha escrito un libro de donde yo tomo esa información, que es apasionante, porque conociendo muy bien el fenómeno audiovisual y de ningún modo rechazándolo, nos alerta contra los peligros que puede traer confiarse demasiado en las máquinas y dejar de pensar y de juzgar por sí mismos. Tercera y última carga de profundidad. Por eso, distinguidos críticos como George Steiner creen que la literatura ya ha muerto y excelentes novelistas como Naipaul proclaman que no volverán a escribir una novela, pues el género novelesco ahora les da asco. Espero que no sea tu caso. No, en mi caso no, yo al contrario, sigo convencido de que la novela no solo es una fuente maravillosa de entretenimiento, sino es algo que nos defiende muchísimo contra la estupidez y contra toda forma de enajenación política, ideológica, cultural, pero que personas tan eminentes como un George Steiner o, digamos, escritores tan importantes como Vidar Naipaul lleguen a decir eso, creo que muestran hasta qué punto, digamos, el fenómeno de la declinación de la cultura tradicional, de la verdadera cultura, digamos, es un fenómeno de nuestro tiempo que provoca actitudes tan desesperanzadas y tan pesimistas como las de ellos, ¿no? Gracias, Mario, por lo que escribes y por atreverte a escribirlo. Muchas gracias, Fernando. Gracias.